¿Qué harías si Dios te pidiera hacer algo imposible y luego comenzaras a fracasar en el intento? Eso es exactamente lo que le pasó a Pedro, y lo que descubrió en ese momento puede cambiar tu vida hoy. Era de madrugada. Los discípulos llevaban horas luchando contra el viento y las olas, exhaustos, asustados, pero lo que estaba por ocurrir era algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Porque a veces Dios te saca de tu zona de confort justo cuando piensas que no puedes más. ¿Alguna vez has dado un paso de fe solo para sentir que te estás ahogando? Esta es la historia de un pescador que caminó sobre el agua y luego se hundió, pero lo que aprendió en esos segundos de terror puede salvarte cuando tu fe comience a fallar. Era pasada la medianoche. Los discípulos llevaban horas luchando contra el viento. Las olas golpeaban la barca sin misericordia, brazos exhaustos, ojos ardiendo por la sal. Jesús los había enviado solos mientras él se quedaba orando en el monte. Pero ellos no sabían que estaban a punto de presenciar algo que desafiaría todo lo que conocían sobre lo posible y lo imposible. Y uno de ellos estaba a punto de hacer algo que nadie más se atrevería a intentar. Cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y 6 de la mañana. Habían estado remando durante 9 horas. 9 horas contra el viento, contra las olas. Estos eran pescadores expertos. Conocían ese mar como la palma de su mano. Pero esta tormenta era diferente. Pedro gritaba órdenes. Juan y Santiago luchaban con las velas. Los demás achicaban agua desesperadamente. Y entonces, alguien vio algo. Miren, allí, una figura, caminando, sobre, él, agua. «¡Es un fantasma!», gritaron aterrorizados. Porque lo que estaban viendo era imposible. Las leyes de la física no funcionan así. Las personas no caminan sobre el agua. Pero entonces escucharon una voz que conocían. «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Jesús, en medio de la tormenta, caminando sobre lo que debería hundirlo, completamente en paz, mientras el caos rugía a su alrededor. Pero aquí está lo que necesitas entender. Jesús no calmó la tormenta primero. No esperó a que el mar se tranquilizara para caminar sobre él. Caminó sobre la tormenta misma. ¿Por qué es esto importante? Porque a veces pensamos que necesitamos que nuestros problemas desaparezcan antes de poder tener fe. Pero Jesús está diciendo, yo estoy aquí, en medio de tu tormenta, sobre tus problemas, más grande que tu caos. Los 11 discípulos miraban asombrados. Pero Pedro tuvo una idea loca, una idea que cambiaría su vida para siempre. «Señor», Pedro gritó sobre el rugido del viento, «si eres tú». Pausa, porque lo que estaba a punto de pedir era absurdo. «Manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Los otros discípulos lo miraron como si estuviera loco. «¿Qué haces, Pedro? Quédate en la barca. Vas a morir». Pero Pedro no los escuchaba, porque algo en su corazón le decía, si Jesús puede hacerlo, tal vez yo también pueda, pero solo si Él me lo permite. Y esa es la clave. Pedro no dijo, voy a intentarlo. Dijo, manda que yo vaya. No confiaba en su habilidad, confiaba en la palabra de Jesús. Y entonces Jesús sonrió. Y dijo una palabra, solo una palabra. Pero esa palabra cambiaría todo. Ven, una palabra, 3 letras, pero contenía todo el poder del universo. Pedro miró el agua, miró a Jesús, miró el agua otra vez, y puso su pie fuera de la barca. Su pie tocó el agua, y no atravesó. Era como caminar sobre cristal sólido, pero era agua, agua en movimiento, olas. Los otros discípulos jadearon. Pedro levantó su otro pie, y lo hizo. Estaba fuera de la barca, sobre el agua, otro paso, y otro. Lo estoy haciendo, pensó. Estoy caminando sobre el agua.
Pero aquí está el secreto que la mayoría de personas pasa por alto. No era la fe de Pedro lo que lo mantenía arriba. Era el objeto de su fe. Era a quien miraba. Mientras Pedro mantenía sus ojos fijos en Jesús, lo imposible era posible. Pero entonces, una ola particularmente grande se levantó a su lado. Pedro giró la cabeza. Solo por un segundo. Vio el viento, sintió el poder de la tormenta, escuchó el rugido del mar, y de repente, la realidad de lo que estaban haciendo lo golpeó como un puño. «Espera, estoy sobre el agua. Esto es imposible. Debería estar hundiéndome». Y en ese preciso instante, comenzó a hundirse. ¿Captas lo que pasó? La tormenta no empeoró. Las olas no crecieron más. El viento no se volvió más fuerte. Lo único que cambió fue su enfoque. Quitó sus ojos de Jesús y los puso en el problema. Y el problema se volvió más grande que la promesa. Esto es crítico. No fueron las circunstancias las que lo hundieron. Fue su reacción a ellas. Porque puedes estar literalmente en medio de un milagro y arruinarlo con una mirada equivocada. El agua que lo había sostenido segundos antes, ahora lo tragaba. Sus pies atravesaron la superficie, sus rodillas, su cintura, el peso de su cuerpo, que había desafiado la gravedad momentos antes, ahora lo arrastraba hacia abajo como una piedra. «Me voy a ahogar». Agua salada en su boca, en su nariz, quemando sus ojos. La barca estaba a solo metros, pero podría haber estado a kilómetros. Y en ese momento de terror absoluto, Pedro hizo lo único que podía hacer, lo único que debía hacer. Gritó 3 palabras que salvarían su vida. «Señor, sálvame». No fue una oración teológicamente perfecta. No citó las Escrituras, no fue elocuente. Fue un grito de desesperación. Pero a veces, eso es exactamente lo que Dios está esperando. Que dejemos de pretender que lo tenemos todo bajo control y simplemente clamemos. E inmediatamente. Esas 2 palabras son todo. No dice después de pensarlo. No dice cuando Pedro dejó de dudar completamente. No dice cuando Pedro aprendió la lección. Dice inmediatamente. La mano de Jesús atravesó el agua como un rayo. Agarró a Pedro. Lo levantó. En un segundo, Pedro pasó de hundirse a estar de pie otra vez sobre las olas, respirando, vivo, sostenido. Jesús lo miró y le hizo una pregunta. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Nota el tono. No fue un regaño cruel. Fue una pregunta de amor, como un padre preguntándole a su hijo, «¿Por qué soltaste mi mano?» Porque Jesús no estaba enojado de que Pedro hubiera dudado. Estaba triste de que Pedro había quitado sus ojos de él. Pero aquí está lo revolucionario. Jesús no lo dejó en el agua. No le dijo, «Arréglate solo, ya que fuiste tú quien dudó». Lo salvó, inmediatamente. Y caminaron juntos, de regreso a la barca. Cuando subieron a la barca, algo increíble sucedió. El viento se calmó. Ahí está. Jesús pudo haber calmado el viento antes. Pudo haber hecho todo más fácil desde el principio, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque la lección no era sobre eliminar la tormenta, era sobre confiar en medio de ella. Los discípulos que estaban en la barca miraban a Pedro, empapado, temblando, pero vivo, y entonces hicieron algo que nunca habían hecho antes. Se postraron ante Jesús y dijeron, «Verdaderamente eres Hijo de Dios. Espera». ¿Acaban de darse cuenta de esto? ¿Ahora? Habían visto a Jesús sanar enfermos, expulsar demonios, alimentar a 5.000 personas con 5 panes. ¿Pero fue esto lo que les hizo exclamar, «¿Hijo de Dios»? Sí, porque esta vez uno de ellos había participado en el milagro. Pedro no solo vio a Jesús caminar sobre el agua, él caminó sobre el agua. Sí, se hundió, pero también experimentó algo que ninguno de los otros 11 jamás experimentaría. Piensa en esto. 11 discípulos se quedaron en la barca, seguros, secos,
Sensatos. Un discípulo se atrevió a salir. Se mojó, se asustó, se hundió. Pero ¿sabes qué? Solo uno caminó sobre el agua. Los 11 jugaron a lo seguro y se perdieron el milagro. Pedro arriesgó todo. Falló. Pero también experimentó lo imposible. ¿Ves la paradoja? El fracaso de Pedro fue más glorioso que el éxito de los que se quedaron seguros en la barca. Porque Pedro aprendió algo que solo se aprende cuando sales de tu zona de confort, que cuando fallas intentando algo grande para Dios, su mano está ahí. Los 11 aprendieron que Jesús puede caminar sobre el agua, pero Pedro aprendió que Jesús puede sostenerte cuando te hundes. Y esa es una lección más valiosa, porque todos vamos a hundirnos en algún momento. Entonces, ¿cuál es tu tormenta hoy? Tal vez es financiera. Las deudas siguen creciendo y no ves salida. Tal vez es relacional. Tu matrimonio se está desmoronando. Tus hijos están alejados. Te sientes solo. Tal vez es médica. El diagnóstico fue devastador. El tratamiento es largo. El miedo es real. Tal vez es emocional. La depresión. La ansiedad. La sensación de que te estás ahogando en tu propia mente. O tal vez es espiritual. Comenzaste bien. Tenías fe. Pero ahora, las dudas te consumen. Cualquiera que sea tu tormenta, aquí está la verdad. Jesús no está esperando a que tu tormenta pase para ayudarte. Él está en tu tormenta, sobre tu tormenta, caminando hacia ti. Y te está diciendo, ven. Pero hay una decisión que debes tomar. Tienes 2 opciones. Opción 1, quedarte en la barca. Es seguro, es lógico, es sensato. Nadie te criticará, pero también significa que nunca experimentarás lo que Dios puede hacer cuando confías completamente en Él. Opción 2, dar el paso de fe. Es aterrador, es ilógico, es arriesgado, pero es el único camino hacia el milagro. Aquí está lo que necesitas entender. Pedro no caminó sobre el agua por su gran fe. De hecho, Jesús lo llamó hombre de poca fe. Entonces, ¿qué fue lo que le permitió caminar? La invitación de Jesús. Pedro no decidió por sí mismo. Voy a intentar caminar sobre el agua hoy. Esperó hasta que Jesús dijo, ven. Y esa es la clave. Dios nunca te pedirá que hagas algo sin darte el poder para hacerlo. Si Él te está llamando a salir de la barca, entonces el agua te sostendrá. Pero tienes que dar el paso. Pero, ¿qué pasa cuando das el paso y comienzas a hundirte? Porque va a pasar. No es si, es cuándo. Habrá un momento donde mires las olas, donde dudes, donde sientas que fallaste. Y aquí está lo que necesitas grabar en tu corazón. Tu duda no cancela su fidelidad. Lee eso otra vez. Tu duda no cancela su fidelidad. Pedro dudó, y Jesús lo sostuvo. Pedro se hundió, y Jesús lo levantó. Pedro falló, y Jesús no lo dejó. Inmediatamente extendió la mano. No después de que Pedro se arrepintiera perfectamente. No después de que Pedro prometiera nunca dudar otra vez. No después de que Pedro aprendiera la lección. Inmediatamente. Porque la velocidad del rescate de Dios no depende de tu perfección, depende de su amor. Y eso nos lleva a las 3 lecciones que pueden salvarte cuando tu fe vacila. Lección 1. Mantén tus ojos en Jesús, no en la tormenta. Las olas no desaparecieron cuando Pedro miró a Jesús. Seguían ahí, pero dejaron de ser su enfoque. Tu problema no va a desaparecer porque lo ignores, pero puede perder su poder sobre ti cuando dejas de enfocarte solo en él. La tormenta es real, pero Jesús es más real. Lección 2. Sal de la barca. El fracaso intentándolo es mejor que el éxito sin intentarlo. Dios no puede dirigir un barco que no se está moviendo. No puede bendecir pasos que nunca se dan. Sí, podrías fallar. Sí, podrías mojarte. Sí, la gente podría pensar que estás loco. Pero también podrías experimentar lo imposible. Y eso lo vale todo. Lección 3. Clama cuando dudes. Pedro no fingió que todo estaba bien. No trató de salvarse solo.
No dejó que el orgullo lo ahogara. Gritó: «Señor, sálvame». 3 palabras. Honestidad brutal, desesperación total, y fue suficiente. Dios no está buscando oraciones perfectas. Está buscando corazones sinceros. No necesitas arreglar tu duda antes de clamar. Clama en tu duda. La historia de Pedro caminando sobre el agua no es solo sobre un milagro que pasó hace 2000 años. Es sobre tu vida hoy. Es sobre ese paso que Dios te está pidiendo dar y que te aterroriza. Es sobre esa tormenta que está rugiendo a tu alrededor en este momento. Es sobre esa duda que te está hundiendo y que te da vergüenza admitir. Pero escucha esto. Jesús está caminando sobre tu tormenta ahora mismo. No está esperando a que se calme. No está esperando a que seas más fuerte. Está diciendo: ven. Y cuando des ese paso, sí, vas a ver las olas, vas a sentir el viento, vas a dudar. Pero cuando lo hagas, cuando comiences a hundirte, cuando grites: «Señor, sálvame», su mano estará ahí, inmediatamente. No porque lo merezcas, no porque tu fe sea perfecta, sino porque su amor lo es. Pedro aprendió algo esa noche que cambió su vida para siempre: que es mejor caminar sobre el agua con Jesús y hundirse, que quedarse seguro en la barca sin Él, porque incluso cuando fallas, Él te sostiene. Incluso cuando dudas, Él no te suelta. Incluso cuando te hundes, Él te levanta. Así que hoy, sal de la barca, mantén tus ojos en Jesús, y cuando dudes, y lo harás, clama a Él, porque la misma mano que sostuvo a Pedro, te sostendrá a ti